Vamos a retomarlo desde ahí. Y bueno, si no mal recuerdo, estamos viendo a la J de estudios estudios de la Torá y veíamos la halajá 2. Ajá. Entonces, sí, es lo que estábamos viendo, la halajá número 2. Que en la halajá número 2 nos dijo eh, que si él debía estudiar y tiene un hijo el cual educar y no tiene suficiente dinero para ambos, si los dos son iguales, el padre tiene la preferencia. Sin embargo, si su hijo es inteligente y sabio, entonces su hijo tiene prioridad. A pesar de esto, que sea el padre, no debe abandonar la obligación. Es ahí donde lo dejamos la semana pasada, si se acuerdan, ¿verdad? Bien, entonces, nada más déjenme abrir unas notas que estábamos haciendo por aquí, no recuerdo en qué parte, pero vamos a ver, para mostrárselos. ¿Sí alcanzan a ver? Si ven... A ver, alguien dígame si escuchan, si ven. A ver si escuchan, si ven. ¿Hay alguien ahí? Shalom, ¿sí ven la pantalla? Veo la pantalla, pero está en blanco. Ok, entonces... No se escuchó nada, Juan Ramón. Bueno, pero creo que sí ven la pantalla. Ok. Y decimos que es una famosa guía talmúdica, en Kedoshim 29b, que dictamina que en varias oportunidades, tanto el padre como el hijo tienen ambos la obligación de cumplir cierto mandamiento y el dinero no es suficiente para que ambos puedan utilizarlo. El padre, por lo general, tiene prioridad. En este caso, por ejemplo, de Pitiona Ben, o sea, la redención del hijo primogénito, para cumplir con el mandamiento de darle al Cohen 5 monedas de plata. Eso es lo que estábamos viendo. Esa parte entonces no vamos a retomar porque pues ya lo vimos. Entonces vamos a complementar solamente esa parte porque esta alajá puede parecer un poco extraña, pero creo que hay dos maneras, por lo menos se nos ocurre, interesantes para racionalizar este principio. La primera es que los padres deben educar con el ejemplo. No se puede obligar a que el hijo estudie Torah o que cumpla los mandamientos si uno mismo no lo hace. En segundo lugar, el hijo siempre tendrá la oportunidad más adelante, por ser más joven, de estudiar la Torah. En la halajá hay una pequeña excepción a esta regla general. Si uno no estudió Torah, pero ve que su hijo es inteligente y perspicaz, se le debe dar a él la prioridad. Este inciso incluye con una enseñanza que puede ser extraíble directamente a nuestros días. O sea, la educación que se da a los hijos en cuestión de Torah. Y esto ha sucedido a lo largo de las épocas del pueblo judío. Hemos tenido grandes luminarias
que se dedicaron al estudio, porque vieron vieron sus familiares, vieron los padres, vieron los hermanos, que tenía capacidades. Entonces dijeron, bueno, ellos dijeron que él estudie, o sea, que él es inteligente, que él se vea aptitud para la Torah, bueno, pues que él estudie. Ajá. Y esto entonces ha fortalecido la sabiduría del pueblo de Israel, porque pues simplemente ha dado como resultado grandes, o por no decir gigantes de la Torah. Ajá. Bueno, entonces también déjenme ponerles la alajá 3. Ajá. Vamos a ver. Bueno, y aquí estamos en Yoredea 245, pero estamos en el Seif 3. Dice así, tal como el mandamiento, es un mandamiento educar al hijo, también es una obligación enseñarle al nieto, tal como está dicho, y le enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Miren cómo es muy simple, dice, le enseña, la Torah nos dice de Devarim 4:9, dice, le enseñarás a tus hijos, pero ahí no termina tu obligación, dile, le enseñarás a los hijos de tus hijos, o sea, a tus nietos. Y no solamente al nieto, sino que es un mandamiento para todos los sabios de Israel el de enseñar a los alumnos, ya que ellos también son llamados hijos, solo que es una obligación darle preferencia al hijo que al nieto y a su hijo que al hijo de otro. Entonces, esto es lo que dice el inciso 3, 6.3. El Talmud nos cuenta que en un inicio, quien tenía un padre que sabía la Torá era educado en la Torá, pero los huérfanos o los niños o los hijos de hombres sin conocimiento no podían estudiar. Esto recuerdan, lo vimos al principio. No existía en el origen de los tiempos las escuelas. Sin embargo, con el correr de las generaciones, los sabios deciden establecer escuelas. Primero en Jerusalén, como lo dijo el Talmud, y luego en cada ciudad para que incluso los hijos de los padres ignorantes puedan, puedan encontrar un lugar donde estudiar. El Rabbi Yosef Karo en una ocasión nos enseña que el mandamiento de educar no recae sobre los padres para con los hijos, sino también con los abuelos, con los nietos. Quizá hoy en día esta alajá sea una de las más importantes en relación a la educación judía. Muchas veces la educación privada es muy cara y los padres o jóvenes profesionales no cuentan con los recursos para hacerles frente a esos gastos. Y en muchas de estas familias, los abuelos podrían colaborar económicamente con la educación de sus nietos y de sus nietas. Claro, si eso está en sus posibilidades. Y de poder, según la halajá, la obligación, tienen la obligación de hacerlo. Ajá. Ahora, déjenme ponerles aquí. En el Talmud, ¿sí?, nos dice, los hijos de los hijos son como los hijos. Banim, que banim. O sea, el hombre no tiene que ver a sus... Y esto es realmente, incluso en varias familias, se encuentra un pensamiento similar. Porque los papás se dan cuenta que el abuelo, ¿sí?, trata al niño como su hijo. También lo consienten a veces mucho, pero también es parte de... Entonces, según lo que dice el Talmud, los nietos son como los hijos. Este principio es un llamado para todos los abuelos y las abuelas para que ellos también se involucren
y colaboren con la educación judía de todos sus nietos y de todas sus nietas. Por otro lado, se nos enseña que cualquier sabio o cualquier persona que tenga conocimientos tiene la obligación, y déjeme subrayarlo, la obligación de enseñar y de educar a aquellas personas que aunque no sean sus hijos ni sus nietos de forma, ¿cómo le podemos decir? De una forma directa. Aquí lo dice. Y no solamente al nieto, sino que es un mandamiento para todos los sabios de Israel en enseñar a los alumnos. O sea, que según el Shulchan Aruch de esta cita, tenemos la obligación, o sea, está una mitzvah para los sabios de enseñar. ¿Ah? Ya que ellos también son llamados hijos. O sea, todo el pueblo de Israel es llamado hijo. Como se dice, Israel es mi hijo primogénito, dice Hashem ante Faraón. Ustedes son hijos de Hashem, lo dice también la Torah también de Barim. Y bueno, que encontramos otras partes donde se dice como hijos, entonces son hijos. Y el que tenga conocimientos tiene el deber. De hecho el Talmud en el Tratado de Sukkot nos dice, analizando el versículo, es más, vamos a buscarlo. Vamos a buscar el versículo y ahorita les decimos cómo lo enuncia el Talmud. Hablando de ser hijos, ¿sí? La Torah, creo que ya se los dije a ustedes, se nos dice en la Torah, estos son los hijos de Aarón y de Moshe. Ajá. Ahorita vamos a buscar la cita específica para que se les pueda otorgar. Esto está en Shemot, ¿sí? Shemot, capítulo 5. Sí. A ver, déjenme compartirles el visor para que ustedes lo puedan. Sí, miren de qué dice. Dice, estos son los jefes de las casas paternas. Ajá, y empieza todo. No. Aquí dice, no, aquí no es. Son números entonces. Un momentito.
No encuentro la cita, pero bueno, se les digo de memoria. Ahorita les busco y se las envío en el grupo para no tardarme más. Dice la Torah, estos son los hijos de Aarón y de Moshe, y nada más enuncia los hijos de Aarón. Entonces, la pregunta es, ¿por qué la Torah no viene y nos dice los hijos de Moshe, sino que nada más nos dice los hijos de Aarón? Si cuando el versículo enuncia que son los, va a nombrar a los hijos de ambos. Entonces, ¿qué es que les enseña la Torah? Ajá. Y también en lo que es el libro de la DG, cuando ponemos sobre que cuando se dice hijo, significa alumno, ajá, en muchas de las ocasiones encontraremos, hay una explicación, citas del Tanakh, citas del Talmud y todo para sustentar el mayor parte de esta idea. Bueno, entonces eso es en cuestión de, de lo de la enseñanza que estábamos diciendo, ¿verdad? Ahora, también recordemos que la persona entonces está obligada a, enseñar, es lo que dijimos, él sabe, o sea, él tiene el deber de enseñar. Entonces, nosotros, a los que enseñamos, hay una obligación de la Torá, una obligación de la Torá, ¿ah? De enseñar al pueblo de Israel. Entonces, se vuelve algo no solamente una responsabilidad en nuestra familia, porque si la tenemos, sino una responsabilidad en la colectividad, una responsabilidad en, en la congregación, ¿sí? Entonces, aunque no sean nuestros hijos, literalmente hablando, solamente son alumnos, y es así como uno puede también participar y cumplir en esta misma. Ya que según el pensamiento rabínico, a cada persona que le enseñamos algo, lo convertimos en un constructor, y por esta razón nos dice, parafraseando lo que está escrito en Berajot, y lo decimos en el rezo, no leas que debemos educar solamente a nuestros hijos, Banaich, sino debemos enseñar también a nuestros constructores, Bonaich. Cualquiera que haya estado recitando las tefilotes se dará cuenta que esa es parte del rezo. Tal como según el juramento hipocrático, cada médico tiene la obligación de curar y atender a todas las personas en cualquier circunstancia, así también toda aquella persona que sepa la Torah tiene la obligación de compartirla con otros. ¿Ah? ¿Se acuerdan de lo que dice en Proverbios? En el pasaje de la llamada mujer virtuosa, ¿sí? En Proverbios 31:26, vamos a ponerlo aquí. Y dice así: abre su boca con sabiduría, la elección de amor hay en su lengua. Esto lo traduce así, entonces la enseñanza de bondad está en su lengua. ¿Cómo dice en hebreo? En hebreo dice, Betorat Geset al Leshonah. Y la Torah de Geset. Entonces, el Talmud en el Tratado de Sukkah nos dice, ¿cómo que Torah de Geset? O sea, tenemos que entender que hay una Torah de Geset y hay una Torah que no es de Geset, ¿sí? Eso es lo que debemos de entender. Y la respuesta es que sí, dice, sí, es que hay una Torah que es Geset y una Torah que no es de Geset. ¿Y cuál es la Torah de Geset? La Torah de bondad es la que uno estudia para compartir,
pero la que uno estudia y no comparte no es Torah de Gesed. ¿Sí? Bien, entonces continuamos. En el judaísmo, todos somos maestros y alumnos simultáneamente. Litmot, que es la palabra para aprender, y lelamed, que es la palabra para enseñar. A diferencia del español, ambos verbos comparten la misma raíz, ya que esencialmente ambos movimientos están unidos y uno nos debe conducir al otro. Y esto vamos a ponerlo en las notitas aquí, ¿verdad? Para que ustedes puedan acceder también a él. Ajá, si están tomando notas o capturas o algo así, aquí. Entonces, litmot, aprender, y lelamed, enseñar. La misma raíz. Y hay un proverbio o una sentencia popular que dice, a ver si lo recuerdan, no hay mejor manera de aprender que enseñar. Ajá. Que también nos sirve para nuestro tema. Ajá. Entonces, eso es lo que hemos aprendido aquí. Continuamos. También tenemos en el mismo capítulo, pero en el inciso 4, dice, el hombre tiene la obligación de contratar un educador para su hijo para que le enseñe. Sin embargo, para el hijo de otra persona, no tiene la obligación. Ajá. Ok. Entonces, en el inciso anterior, Rabbi Yosef Karo había dicho que uno no solo tiene la obligación de educar a su hijo, sino en medida de nuestras posibilidades, también tenemos el deber de enseñarle a todo joven en el cual sea parte del pueblo de Israel y que tengamos contacto con él. Sin embargo, aquí hace una pequeña aclaración de su afirmación anterior. Esto se refiere al mandamiento de enseñar, no a la obligación de pagar por la educación. Es decir, los padres solo tienen la obligación de sostener económicamente la educación de sus hijos y no de todos los niños y de las niñas de la ciudad, aunque se tuviese las facultades económicas. Ajá. Entonces, queda muy claro, tiene la obligación, ¿sí?, de contratar a un educador, o sea, un maestro para su hijo, pero realmente no está obligado a contratar a un educador para el hijo de alguien más. ¿Estamos? Bueno. Ok, sigamos entonces. Dice Seif 5. ¿Desde cuándo debe comenzar el padre a educar a su hijo? Entonces dice, desde que comienza a hablar. Ahí uno empieza enseñando Torah, Tzibal, Anu, Moshe, o sea, Devarim 34, de 33:4. Y también el primer versículo de Shema Israel, o sea, Devarim 6:4, y después comienza a enseñarle de poco a poco, hasta que tenga 6 o 7 años. En este momento lo envía a un maestro. ¿Cuándo debe comenzar entonces la educación? Lo ideal, pregunta, distinta a cuándo debe comenzar la escolaridad. O sea, la educación no es lo mismo que la escolaridad en este aspecto. O sea, la educación debe comenzar lo más temprano. La escolaridad, ya dijimos que es a los 6 o 7 años, según ya lo dictaminó el Talmud. El Shulchan Aruch nos da dos respuestas diferentes a estas preguntas. Por un lado, se nos dice que desde que el niño comienza a hablar, se le debe empezar a instruir. Desde ese preciso instante debemos comenzar a educarlo.
Desde ese momento el niño ya está en condiciones de absorber ciertas ideas, de ir aprendiendo principios o de conceptos centrales, algún versículo, alguna parte de un versículo. La halajá nos dice que lo primero que debemos enseñarle a nuestros niños es el versículo bíblico que dice, Moshe nos ordenó una Torah, o sea, Torah Tzibah Lanu Moshe. Lo primero que debemos enseñarle a nuestros hijos entonces, cuando comienzan a hablar, es que somos parte de una tradición, que somos parte de una cultura milenaria, regida por costumbres y por normas de miles de años, que fueron entregados por la mano divina a Moshe, y Moshe nos las entregó como una herencia. ¿Ah? ¿Qué dice nuestro versículo, que es Deuteronomio 33:4? Vamos a verlo para que lo tengamos completo, ¿no? Vamos a verlo. Dijimos que 33:4. Dice, una ley nos señaló Moshe, herencia para la asamblea de Jacob. Ajá. Así, hay diferentes traducciones, lo diferente. La ley prescrita por Moshe, una herencia a la congregación de Jacob. Entonces, encontramos que se dice aquí, en hebreo dice, Torah, Tzibah Lanu Moshe, Morasha Keilat Jacob. O sea, esto es lo que aconseja, bueno, dictamina la halajá, que debe enseñársele a los pequeños. Ajá. Bien. A ver. Ok. Entonces, ¿qué decíamos? Sí. Luego hay que enseñarle, después de eso, luego hay que enseñarle, no hay necesidad de ir al versículo, porque se lo decimos en Shema Israel, obviamente, el versículo Shema Israel, ya que representa lo que es, incluso hasta los científicos lo conocen como la oración judía más importante, o sea, es un versículo central en la teología judía. Y claro, es de los principios fundamentales del pueblo judío. Luego, con el paso de los meses y con los años, se les sigue enseñando de poco a poco hasta que llega a los 6 años. Este número no cambió en los últimos 2000 años, que recuerden, el Talmud empieza a escribirse en el siglo III hasta el siglo VII. El niño debe comenzar su educación escolar, entonces, en ese momento. A propósito de este inciso, una pequeña y conocida historia. Cuentan que en la Edad Media, cuando un niño comenzaba a hablar, a eso de los 2 o 3 años, su padre o maestro lo sentaba en sus piernas y al costado ponía una pequeña pizarra con las letras en hebreo pintadas con miel. Y de poco a poco le iba enseñando letra a letra cómo sonaba y cómo se escribía. Con cada letra tomaba su dedo y la dibujaba sobre la miel, o sea, con la miel dibujaba la letra para luego darle de comer al pequeño niño una vez que pronunciase correctamente la letra. Y así comenzaba el dulce camino de la educación. Ajá. Una hermosa práctica para que se recreó a lo largo de muchas épocas en el pueblo judío. Ajá. Para como decirles, bueno, esto es lo de el versículo que dice, porque la Torá es más dulce que la miel, ¿no? Bueno, entonces vamos a nuestro siguiente inciso. Yo sí tengo otra duda.
6. Si era, aquí está el inciso 6, y dice, si era la costumbre de la ciudad pagarle al maestro, es una obligación pagarle hasta que los alumnos aprendan a leer la Torah escrita. Sin embargo, uno no está obligado a pagarle para que les enseñe Mishnah o Gemara. Sin embargo, estas palabras son solamente en el caso de que uno no pueda pagarlo, pero si uno tiene la posibilidad, debe pagarle hasta que le haya enseñado Mishnah, Gemara, Alajot y Agatot. Ajá. Ok, entonces vamos antes que nada a repasar. Recuerden que es Mishnah. La Mishnah son 60 tratados, compendio hecho por Rabbi Yehuda Anasi en el siglo II. La Gemara es el comentario a esa Mishnah que ya era obscura, y los Emoraim explicaban las Mishnayot, y cuando la explicaban traían Baraitot y todo eso es la Gemara. Entonces Mishnah y Gemara se conoce como Talmud. Entonces, ahí estamos, Mishnah, Gemara. Ahora, Alajot, ¿qué son Alajot? Las Alajot son las leyes prácticas. O sea, la Mishnah contiene varias opiniones de cómo es la alajá y además de otras de costumbres y otras cosas. La Gemara quiere resolver cuál es la alajá. La Gemara quiere analizar cuál es la ley que debe aplicarse. Por ejemplo, en varias ocasiones dice, bueno, si esto es verdad, dice que en el caso de cualquier otra cosa, o sea, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Que está hablando de que la mujer se debe casar después de divorciarse, tiene que esperar 3 meses para casarse. Entonces, bueno, y dice, ¿cuál es la razón de esto? Bueno, para que se sepa quién es el padre de si está embarazada del anterior o del nuevo esposo. A los 3 meses. Bueno, y dice, bueno, y entonces, ¿cuál es la alajá cerca de una viuda? Es viuda, ¿no? Ya un tiempo de viudez y ella tiene que esperar 3 meses. Y entonces buscan la alajá, o sea, la ley práctica. Yo quiero que me den más y no se dejan. Ahora, en cuanto a Gadot, la Agadá, son las partes no legales porque la alajá es la parte legal, o sea, busca la ley práctica, y la Agadá son las historias que no contienen ley. Son, por ejemplo, aquella historia donde dice que David se despertaba a medianoche, y cómo se despertaba para alabar a Hashem. Dice que tenía una arpa encima de la cabecera de su cama y soplaba el viento y entonces tocaba y él se despertaba. Bueno, historias como de ese tipo, encuentros con Eliyahu Anabí y otras cosas, son todas esas Agadot. Dicho eso, vamos a comentar un poquito. ¿Quién debe financiar la educación? Según lo que hemos leído. Recordemos que el Shulchan Aruch, así como el mismo Talmud, fue escrito en un tiempo donde los judíos se acostumbraban a vivir en pequeñas ciudades y en pequeñas aldeas en donde todo su aparato educativo era autogestionado y no dependía del reino o del imperio de turno. No existía una escuela escolarizada. En este contexto, Joseph Caro nos dice que es la obligación de la ciudad, es decir, de cada uno de los contribuidores y habitantes de la ciudad, aparta para asegurarse la educación de los más jóvenes. La ciudad está obligada a contar con escuelas y el aporte no debe correr únicamente por los padres de los estudiantes, sino por toda la comunidad. Ahora bien, según los sabios, es obligatorio sostener a los docentes hasta que los niños hayan aprendido a leer la Torah escrita, o sea, los 5 libros escritos por Moshe. Entonces, enseñar Aleph Bet, y los va a enseñar a que lean. Y que cuando ya lean con cierta velocidad y su altura, entonces con eso ha cumplido.
Este es el estándar mínimo para considerar educado a los jóvenes judíos. O sea, si ya puede leer la Torah escrita, entonces eso es lo mínimo, pero lo mínimo indispensable, ¿sale? Entonces, si una comunidad tiene una situación económica apremiante, no está obligada a seguir gastando recursos en la educación más allá de este punto, porque se vuelve una carga para la comunidad. La comunidad se esfuerza, son una comunidad pobre. Estamos, vamos a decir, es una comunidad pobre, el maestro pues necesita cubrirse los gastos y bueno, entonces recordemos que también no pueden haber muchos alumnos por cada maestro. Si hay muchos alumnos, tienen que contratar varios maestros y todo esto. Entonces, todo eso va encareciendo, digamos, la educación. Ajá. Al final, el que tiene que cargar con ese gasto no es solamente el padre, sino es una obligación de la comunidad. Ahora, digamos, como dijimos en un principio, es una comunidad pobre. ¿Qué pasa? Estaban obligados a seguirle sustentando a estos jóvenes más educación de allá y le dicen, no, bueno, es que no puede. La comunidad no puede. Ajá. Pero si mientras no puede, pues ya no le exigimos más a la comunidad. Ha cumplido con el mínimo indispensable para la educación de los pequeños. Pero, ajá, si ellos, o sea, la comunidad tiene la posibilidad económica, pues entonces deben seguir contratando docentes que enseñen todas las otras áreas de la sabiduría judía. Estamos hablando de Alajá, de Midrash, de Agadot, de Halajot, etc., ¿no? Entonces, eso es muy, muy importante. Se toma en cuenta las posibilidades económicas de la comunidad, ¿ah? Y no le agravan, no le ponen una carga excesiva. También dice el mismo Talmud, el Tratado de Ketubot, en otro tema, hablando de casar a la hija y darle dote, le dice, según el camello es la carga. Cita la Gemara un refrán popular acerca de que dice, según el camello la carga. Entonces, la ley se dictamina según las posibilidades del hombre con recursos económicos limitados. Pero si estamos hablando de una persona que es adinerada, entonces dice, con ese refrán, él tiene más posibilidades económicas, entonces conforme a sus posibilidades que lo haga, ¿no? Bueno, aquí también lo podemos aplicar. Según según el camello es la carga, si la comunidad no tiene la facultad económica con cumplir su deber en lo más estrictamente mínimo, nos basta. Pero si tiene la posibilidad de más, bueno, entonces está obligado a más. Inciso 7. Dice así, se debe asentar maestros en todas las ciudades y si una ciudad carece de maestros, se le realiza un jerem a los habitantes de la ciudad hasta que contraten a un maestro. Y si no contratan a un maestro, se excomulga a toda la ciudad, ya que el mundo no se sostiene sino por el estudio de los niños en la escuela. Aquí podemos citar, por ejemplo, en Nabot, que dice que el mundo se sostiene a través de tres cosas, ¿no? Y bueno, también lo dicen hay dos Mishnayot, bueno, pero no es realmente nuestro tema. La educación judía sustenta a la comunidad y obviamente será la siguiente generación, o sea, la cadena de transmisión o la gran cadena judía, cómo se va a mantener a través de educación. Si cada vez hay más personas que ignoran, vamos a decir, una generación sabía Talmud y sabía Agadot, ok, bueno, sabía Agadá, sabía Alajá y sabía, por ejemplo, Midrash y sabía la Torah. Bueno, entonces la siguiente nada más sabía Torah y no estudiaron más que de Torah Mishnah. Bueno, ok, Torah y Mishnah, bien.
no alcanzaron a la Gemara, ok. Pero entonces la siguiente, que no decrezcamos, sino tratemos de que sea la mayor educación posible. Ahora, fíjense en esto es tremendo lo que nos está diciendo aquí, porque hemos dicho que una de las grandes revoluciones del judaísmo fue posicionar a la educación como un mandamiento, ¿ajá? Como una exigencia, una responsabilidad colectiva. ¿Ajá? Ahora, el Shulchan Aruch vuelve a mostrar la importancia de la educación cuando se nos dice que es obligatorio en todas las ciudades haya maestros. O sea, ahora dictamina también que haya maestros en todas las ciudades, pero ya lo habíamos estudiado en el Talmud, ¿no? O sea, ¿qué hay de nuevo aquí? Pues esto es lo nuevo. Un judío no puede vivir en una ciudad en la cual sus hijos no puedan ser educados. Y si la ciudad no cuenta con un moré, o sea, un maestro, o con una morá, una maestra, la misma debe aplicársele jerem. ¿Qué es jerem? Es comulgar. ¿Ah? Jerem literalmente. Ahora, hay 3 tipos de jerem, ¿sí? Y eso nos habla también Shaul. Habla dice que todo el que el que venga con ustedes y traiga que dice otro mensaje, que la palabra griega ahí es evangelio, sea maldito. Y ahí la palabra es jerem, ¿ajá? Es comulgarlo, quitarlo de la comunidad. Entonces, si se le puede hacer legalmente un jerem a toda la ciudad, o sea, a todos los habitantes, si ellos son negligentes en la educación de los niños. Ajá. Vean la importancia capital que tiene la educación judía, que el pueblo judío es capaz de aplicarle jerem, de excomulgar a toda una ciudad si ésta no cuenta con lo que es un maestro, por lo menos un maestro en la ciudad. ¿Estamos bien? Bueno, entonces eso es. ¿Sale? Bueno, vamos a continuar. ¿Y esto por qué lo hace? Porque, según el pensamiento del pueblo judío, el mundo se sostiene a través del estudio de los niños en la escuela. Este es el pilar que sostiene al mundo según nuestra tradición. Continuemos entonces. El siguiente. Se hace ingresar a los niños a la escuela cuando ya hayan cumplido los 5 años completos, pero más pequeños no. Si el niño es débil, lo hace ingresar cuando tenga 6 años. Ajá. Y de hecho, la edad de Jinuj, 6 años, ¿no? 6 años, no antes. Ajá. Y bueno, también existe la opinión de que a los 3 años, pues que se le empiece ya a introducir precisamente el Aleph Bet, ¿sí? Que lo van a utilizar mucho. Bueno, entonces, ¿cuándo debe comenzar la escolaridad? Ya dijimos, la noción de jardines maternales o preescolares son muy, pero muy modernas. Ya lo veíamos la clase pasada, si no mal recuerdo. Del último siglo, más precisamente de 1816, al menos en Escocia. Anteriormente, como en el caso del judaísmo, los niños recién comenzaban su educación, su educación oficial o escolarizada en la primaria entre los 5 y 6 años. Llama poderosamente la atención que si bien en los últimos 2000 años ha habido fuertes cambios en la conducta y el desarrollo de los seres humanos, la edad para la iniciación de la escolaridad obligatoria no ha cambiado mucho.
Según el Shulchan Aruch, recién a los 5 o 6 años el niño debe ingresar al colegio. Antes no, porque está muy pequeño. Antes de aquel momento, según las fuentes clásicas, el niño debía recibir, si lo podemos llamar de alguna manera, educación básica en el hogar. Como dijimos, el alfabeto, algún versículo, ya dijimos que Torah Lanu Tziva Moshe. El Shema, por ejemplo, también. Bueno, Rabbi Moshe y Serles agrega en su glosa al Shulchan Aruch que si bien la educación formal empieza a los 6 años, a los 3 años, esa es la opinión que aparece aquí, a los 3 años, cuando el niño ya puede hablar, se le debe empezar a enseñar las letras para acostumbrarlo a la lectura. Los padres deben con amor y dulzura comenzar a entrenarlo para el ejercicio de la lectura y la reflexión aún antes de ingresar a la escuela. Como ya dijimos, en distintas oportunidades, la educación comienza en el hogar. La escuela es solamente un complemento. Bien, entonces, 9. Dice así. Incluso al niño que no sabe leer, no se lo echa de la escuela, sino que se le sienta con los demás, ya que quizás termine aprendiendo. ¿Qué sucede con los niños que les cuesta leer y que no aprenden con facilidad? Hoy, de hecho, incluso las escuelas en nuestra modernidad no cuentan todos con la capacidad en maestros, maestros capacitados eh, y otros detalles por ahí para educar en casos especiales. Si bien se habla hoy en día de mucha inclusión, y que se han cambiado, por ejemplo, eh, designaciones que dicen, ¿no? Pues tienes niños con discapacidad, sino con capacidades diferentes, de una manera para la inclusión. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en el caso de que un niño, no hablemos de algo que está ya, digamos, médicamente, que se necesita algo muy especial? Hay niños que van un poquito más atrás, que se les dificulta más, y eso es muy normal. Hay niños que, no sé, tienen mayor facilidad y otros que les cuesta, definitivamente les cuesta. En este punto, la tradición talmúdica presenta una de las mayores revoluciones con las teorías educativas del mundo antiguo. Son sabidas las prácticas griegas y los postulados filosóficos de muchos de los grandes filósofos en relación a qué se debía hacer con aquellos niños que no tenían un buen rendimiento escolar. Un niño que no aprendía a leer a temprana edad era retirado de las instituciones escolares. Sí, los quitaban de la escuela. Según el Talmud, lo que debemos hacer con un niño que no entiende no es expulsarlo, sino mantenerlo en el aula. Es más, no sé si han escuchado la historia o parte de la historia de la vida de Albert Einstein. Albert Einstein, aunque un gran genio, no fue exactamente el mejor alumno en la escuela. No. Es más, que fuera, digamos, hasta destacado, tampoco. Es más, hay una historia que dice que la maestra envió un recado a su madre y le dijo, Albert Einstein le dijo, ten este recado, dáselo a tu mamá. Ahí va el niño, le dice, y lo lee la mamá, y le exponen que pues, no tiene el niño, Albert Einstein, no lo ven con las capacidades, está muy distraído, y entonces pues, no cuentan aquí con la posibilidad para enseñarle, y bueno, todo eso. Entonces la mamá no le dice eso al niño, le dice, mira, vamos a cambiar de escuela, porque el X, ¿no? Pero vamos a cambiar de escuela para que tu educación sea mejor.
Y así continuará, no destacará y será ya muy posterior a esto. Ahora, ¿por qué sacamos esta historia? Porque la solución para los griegos era quitar al niño del aula, ¿sí? La solución judía, ¿cuál es? No lo expulses, manténlo, que esté ahí. ¿Ah? Y es más, ahorita vamos a ver algo importante de lo que es eh, la jabruta, o también, también se puede pronunciar como, ¿qué es la jabruta? Es un compañero de estudio. Ajá, de Jaber compañero, jabruta, una unión que haces un compañero de estudio. ¿Ah? Entonces, el niño que no entiende no debe ser marginado, no debe ser aislado, no se le debe poner en una esquina, sino que debe ser juntado con otros jóvenes, ajá, con su jabruta, con su compañero de estudio, al que le sea más sencillo la lectura para que de a poco, Hashem lo permita, pueda ir contagiándose y aprendiendo. Es más, hasta los niños con capacidades diferentes, eso es lo que se nos dice. Ajá. El médico, ¿qué te dice? El especialista te dice, no lo trates como que tratas de solucionarle todo tú y que lo haces todo tú. Deja que él también se desenvuelva. Eh, que se junte con, si no tiene hermanos, que haya con primos, que haya con otros niños, que lo incluyan ahí. El niño se va a contagiar, o sea, el niño va a aprender más porque está con otros niños. Ahora, la solución griega era apartarlo. Si ese niño tenía ya dificultades, ahora con estar apartado, todavía le van a dificultar más. Le ponen una traba más al niño. Ajá. Y entonces el Shulchan Aruch nos dice que se quede ahí, que siga. Y esto de la jabruta, normalmente hay veces que te ponen con un compañero que tenga las mismas aptitudes que el otro niño. Hay veces que no, hay veces que ponen a un niño que va más adelantado y este niño que tiene dificultad para leer, tal vez si lo considera así el maestro, lo ponga con un niño más avanzado que ya sabe leer, de manera que este pequeño le pueda ayudar al otro y cuando vea el niño que se le dificulta, vea al otro, se anime y diga, bueno, sí se puede, ¿no? O sea, no le van a decir así, ¿verdad? Pero lo va a ver, ¿no? Este, puede preguntarle, pues, cómo se lee esta parte que no entiendo, etcétera, ¿no? Esa es la solución judía. Ajá. Quizás termine aprendiendo por la compañía y por el contexto. Ajá. Tal vez su aprendizaje no sea el más óptimo, no sea el más rápido. Ajá. Y que vaya un poco más lento que todos sus compañeros. Pero irá aprendiendo, en fin y al cabo. Sin embargo, fuera del aparato educativo, de seguro no va a aprender nada. Entonces, por eso se dictamina aquí de esa manera. Vamos a ver el 10. ¿Ah? A ver, vamos a ponerlo aquí. 10. 10. El maestro no debe golpear al alumno con golpes crueles y brutales, no debe golpearlo ni con látigos ni con cañas, sino solamente con un pequeño cordón. Esto ya lo hemos visto también en el Talmud. ¿Recuerda? Cuando vimos el Talmud que fue compilado alrededor del siglo V. Y el Shulchan Aruch está escrito en el año 5563. Este inciso corresponde a ese mundo y a ese contexto. ¿Cómo se debía disciplinar al que no se portaba como correspondía o que no se comportaba de una manera ideal, según la cultura del tiempo? Hoy en día, cualquier forma de violencia física o verbal por parte de los profesores para con los alumnos están totalmente tachados. Ajá. Se escandalizan las personas ya. Ajá. Incluso
hay penas, ¿ah? O sea, hay procesos, se pueden iniciar procesos legales. Ajá. Sin embargo, hasta mediados del siglo XX, en la gran mayoría de los países existían diversos castigos físicos para los alumnos problemáticos, para los malos alumnos, la oveja negra, bueno, el rebelde, etcétera, etcétera. El más conocido de todos, por lo menos en estas latitudes, era la regla sobre la punta de los dedos. ¿Sí? O también tenía el borrador. Antes era pizarrón de tiza o de gis. Y con ese borrador, el niño ponía los dedos y le daban. No sé si a alguno de ustedes les tocó castigos. Con la regla de madera. O con la regla de madera, sí, ese tipo de castigos existían, ¿no? O sea, hoy para a nadie, ahorita... No sabe hacerlo, ajá, o sea, hoy ya no se ve. Hasta a mí me tocó, yo en la primaria, fue una primaria secular, por supuesto, y tenía un maestro que daba con un palo de escoba, ¿sí? O sea, nos golpeaba con un palo de escoba. Y bueno, apenas comenzaba esa parte de castigos físicos y todo eso. Y bueno, él hizo una junta, pidió a los padres su consentimiento, dijo que dé su consentimiento, se va a tratar, si no dan su consentimiento, bueno, pues no se va a hacer. Y adivinen qué dijo mi madre dijo, sí, adelante, dele. Y bueno, entonces, pues también me dieron. El asunto, eso es una pequeña anécdota, ¿verdad? El más conocido entonces es de esta parte de los dedos, la punta de los dedos con una regla. La tradición judía siempre ha sido presa de su contexto y de su época. Hay veces que lograba ciertas revoluciones, ajá, que rompían con los paradigmas de su época, y otras veces que solo podían reproducir una pequeña forma o una transformación. Ajá. En este contexto, hace casi 2000 años que el Talmud prohíbe cualquier uso de violencia física brutal y cruel con los estudiantes. Lo único que el Talmud y el Shulchan Aruch permitían, que hoy claramente también está prohibido, excepto en ciertas comunidades ultra ortodoxas, es un pequeño disciplinamiento con un cordón. En nuestros días esto está condenado, pero en aquellos años representó un gran adelanto. Ajá, un proceso frente a otras formas mucho más severas de castigos físicos. O sea, era indulgente para su época. Bueno, entonces vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Ah?